tal, hermanos del CCI? Es muy bueno poder encontrarnos en este día para alabar y bendecir el nombre de Dios. Ha sido una semana extraordinaria. ¿Por qué? Porque pudimos participar del MPR en Ecuador virtualmente de nuestras casas. Yo diría desde la comodidad de nuestras casas. Hemos escuchado al apóstol Sojo, al apóstol Roja, al apóstol William, bueno, al apóstol Ávila. Ha sido una administración extraordinaria para nuestras vidas. Yo hoy quiero compartirles algo que creo que es vital para este tiempo. Si Dios permitió esta pandemia en el mundo y nos metió adentro de nuestras casas, porque así las autoridades lo dispusieron, creo que Dios ahí nos quería enseñar algo. Desde ahí Dios nos va a sacar pulidos en nuestra fe, mucho más fuertes en nuestra confianza puesta en Él. Me parece que nos va a sacar, como dijo el apóstol Rojas, limpio de la lepra que se nos metió adentro de nuestras casas. Ese libro, gracias a Dios, el apóstol Rojas lo va a poner a disposición de todos. Bájelo desde la internet, desde la página del Ministerio del Apóstol Rojas. Baje ese libro, que son 7 días para purificar, para liberar, para santificar y para bendecir la familia y el hogar. Y por eso es que entiendo que Dios nos ha permitido estos días a la gran mayoría. Hay algunas excepciones que han tenido que salir a trabajar, personal de salud, personal de la seguridad, empleados públicos, algunos, otros que son transportistas, en fin, pero la gran mayoría hemos tenido que quedar en casa. Y estar en casa ha significado volver a reconectarnos con Dios. Es poner en valor lo que Dios desde un principio tuvo en mente. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo hizo en el contexto de la conformación de una unidad llamada familia. Pero también les dio un hábitat, en este caso era el huerto, y le proveyó de todo lo necesario para que ellos tuvieran para el diario vivir, para él, para ella y para luego los hijos. Significa que Dios siempre pensó en el hombre y en la mujer integralmente. Cuando digo integralmente me refiero, Dios pensó en el aspecto espiritual, Dios pensó en la provisión, por eso le dijo, de todo lo que hay en el huerto pueden comer, y también Dios pensó en la protección. Significa que los 3 aspectos más importantes del hombre, puesto en un contexto contemporáneo: provisión, o sea, qué comer, qué vestirse, dónde vivir; protección, la seguridad; y también el ámbito del espíritu. Dios ya lo había pensado, no había ninguna necesidad. Por eso hoy es vital que nosotros entendamos que eso fue establecido por Dios y que tenemos que reencontrarnos con estos principios, porque en los principios de Dios es donde vamos a tener prosperidad, bendición, sustento, protección, y también vamos a estar completos espiritualmente. Ahora, quiero mostrarle algunos ejemplos, o mejor dicho, un ejemplo. Voy a hablar de Abraham. Cuando Abraham todavía no conocía a Dios, Dios se le manifestó, le habló y le enfocó en un nuevo sentido, en la vida, en el lugar donde iba a vivir, lo que le iba a dar. Este es un mensaje también, en un paréntesis, para las personas que tal vez se encuentren con este video, que no conocen al Dios verdadero, tienen una imagen de Dios. Le parece que en una imagen que le rezan y que le adoran, ahí está Dios. Pero en esta situación también estaba Abraham. Y Dios se le manifiesta y conoce a Dios. Y hubo una bisagra, un antes y un después. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta que conoces al verdadero Dios? Cuando en tu vida haya una bisagra. Nunca un ser humano, una persona, puede seguir siendo el mismo o estando en el mismo lugar a partir del momento que Dios se lo revela.
Si Dios se te revela hoy a tu vida, a tu casa, a tu familia, yo te aseguro, no solo por experiencia propia, sino cientos, miles, millones de personas han recibido tremendas bendiciones a partir del momento que se han conectado con Dios. No solo bendiciones financieras, económicas, liberación espiritual, restauración familiar, sanidades, porque el Dios que te habla, porque el Dios que va a tu encuentro, es un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios real. Entonces, Abraham no conocía a este Dios, pero Dios se le aparece. Ojalá que hoy Dios se te aparezca. Ojalá que hoy Dios se presente en tu hogar, en tu vida, porque todo va a cambiar. Y Abraham recibió un mensaje. Tienes que salir de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Así que agarró a su esposa y salió de la comodidad y del confort de esa zona que él conocía, hacia un lugar donde no conocía. Y sabes que cuando Dios le habla y le dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a entregar tierra, yo te voy a entregar herencia, yo te voy a entregar descendencia, Abraham era él y su mujer. Y empieza a transitar un camino en base a la fe. El domingo pasado te hablé de la fe. Y la fe es algo que tiene su centro en las cosas que se creen que se tienen, pero que todavía no se ven. Ahora, fe es acción. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, él acciona en base a esa palabra. Este es otro paréntesis que quiero abrir. Si hoy Dios habla a tu vida, si ayer Dios habló a tu vida, si el mes pasado Dios habló a tu vida, necesariamente tiene que haber un resultado, una acción, porque fe es una acción. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Hoy, como Abraham, dice que él comienza a caminar hacia el destino que Dios le había marcado. Ahora, hay algo que hizo Abraham permanentemente a lo largo de la historia que nos relata la Biblia, como hombre, como familia, como un llamado de Dios, como un hombre que tenía una visión entregada por Dios, un hombre que tenía un llamamiento. Él estuvo marcado por una acción permanente, que era levantar altares. Y cuando Abraham levantaba un altar, era porque Dios se le había amanecido, se le había aparecido, Dios se le había revelado. El altar es la consecuencia de que Dios se te apareció. Nadie puede levantar un altar familiar, un altar personal, si primero no has conocido al Dios que le vas a levantar el altar. Deberíamos preguntarnos por qué se nos hace tan difícil levantar altares. Deberíamos preguntarnos por qué se nos hace tan complejo levantar un altar en la familia, aun cuando hoy tenemos todo el tiempo del mundo. Deberíamos preguntarnos por qué se nos hace tan difícil relacionarnos con ese Dios que decimos que conocemos. Mira, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a partir de ahí Dios se le apareció infinidad de veces a Abraham. Y cada vez que Dios se le aparecía, Abraham levantaba un altar. Pero hay otro hecho muy significativo que no se menciona antes del capítulo 12 de Génesis, que es la tienda. La vida de Abraham tenía dos cosas importantes: altar y tienda. Pero la tienda se menciona a partir del capítulo 12. ¿Por qué Dios quiere hablarnos y deja a través del escritor que Abraham levantó altares o un altar para adorar a Dios y tenía una tienda? Bueno, necesariamente el altar, como te dije, es el resultado de que Dios te habló, que Dios se te apareció. La tienda es el relacionamiento que nosotros tenemos
con las cosas que decimos que son nuestras, los bienes. En realidad nada es nuestro, todo es de Dios. Todo lo ha dado Dios para que lo administremos. Entonces, altar se levanta porque uno ha tenido un encuentro con ese Dios y como consecuencia levanta un altar. La tienda es la forma en que tú te relacionas con los bienes que administras. Todo es tuyo, todo lo gastas en ti, todo se te va y no te das cuenta que se te fue, o estás bendecido, reconoces que hay una sobrenaturalidad de la provisión de Dios. Bien, ahora, cuando Dios habla a un hombre, a ese hombre Dios lo ordena, a un hombre, a una mujer, a una familia. Cuando Dios habla, Dios te direcciona. Cuando Dios habla a un hombre, a una mujer, a una familia, a una iglesia, a una nación, a una provincia, a una ciudad, también Dios te va a decir qué hay que poner arriba del altar. Dios te hablará qué hay que poner arriba del altar. Porque algunos pueden pensar que el altar, usted levanta su altar, su vida delante de Dios y que con eso alcanza. Pero Dios empieza dentro de ese orden, dentro de esa dirección, Dios también empieza a pedir. Dios empieza a demandar. Dios en este tiempo no solo quiere que levantemos el altar familiar, el altar personal, el altar congregacional, sino que también Dios comenzará a pedir qué hay que poner arriba del altar. Ahora, somos nosotros los que decidimos si vamos a obedecer y vamos a poner en el altar lo que Dios nos pide o no ponemos nada o ponemos a media o le damos a Dios alguna parte. Pero este es el tiempo para desafiarte, desafiarme, desafiarnos a que por la fe le creas a Dios. Porque si Dios se te apareció, es porque hay un plan. Y a Dios no se le pasa absolutamente nada por alto. Él no es improvisado, Él tiene un plan. Y en este día, quiero decirte que hay momentos que cuando Dios pide en grande. Mira, Dios le hizo una promesa tan extraordinaria, tan grande a Abraham. Le dijo, te voy a dar tierra, pero también te voy a dar descendencia. Y cuando le dijo que le iba a dar descendencia, no tenía hijos. Y pasaron los años y se hizo viejo él y su esposa Sara y no tenían hijos. Y Dios le había dicho, voy a hacer de ti una nación. No tenían hijos. Pero un día esa promesa se hizo real. ¿Y qué sucedió? Vino el hijo. Pero así como vino el hijo y pudieron gozarlo en su niñez, en su infancia, cuando llegó a la adolescencia, Dios le dice un día, Abraham, quiero que me des a tu hijo. Y dice el capítulo 22 del Génesis, que Abraham se levantó muy de mañana, enarboló su asno y le dijo al hijo, hijo, vamos que tenemos que ofrecer sacrificio a Jehová. Llevó la leña, llevó todo lo necesario, menos el sacrificio. Cuando llegaron allá arriba del monte, dice que Abraham preparó todo y al muchacho le llamó la atención, al hijo dice, papá, tenemos todo, ya está todo listo, pero no tenemos el sacrificio. Y en 2 oportunidades, Abraham manifestó su fe y su confianza en Dios. Porque cuando Dios nos habla, cuando Dios se aparece a tu vida, cuando Dios te direcciona, cuando Dios te ordena, Dios no va a fallar. Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá su promesa. Y dice que Él, cuando salieron, dijo, iremos a adorar y volveremos. Y cuando estaban allá arriba ante la pregunta del hijo, ¿y el sacrificio dónde está, papá? Él dijo, Dios proveerá. Este es el tiempo para que esas verdades de Dios, esa promesa de Dios, el plan que sabes que Dios tiene con tu vida, es el momento para darlo todo, sabiendo que vas a subir
vas a adorar y vas a volver. Que lo que parece que no tiene vuelta, en el plan de Dios ya está contemplado. Vas a volver. Abraham dijo, subiremos y volveremos. No dijo, voy a volver. Y él sabía que iba a sacrificar a su hijo porque Dios le había hablado. Dice, entrégame a tu hijo. El hijo que cargaba toda la promesa, en donde se concentraba la promesa de Dios, haré de ti una nación grande. La habían esperado tanto tiempo y ahora Dios se la pide. Sin embargo, él habló en fe. Hay algo que tienes que hacer. Los comentarios son pésimos en el mundo. Los pronósticos son pésimos en el mundo. Pero en este día quiero animarte a que tú cierres los oídos a las realidades de este mundo y que escuches a Dios, que escuchemos a Dios. Porque el Señor, Él te ha hablado, y si nos ha hablado, Él va a cumplir su palabra y va a proveer todo lo necesario. Abraham, por segunda vez, cuando su hijo pregunta, vuelve a hablar en fe. No conviene que seamos negativos con el lenguaje. No conviene que hablemos como habla todo el mundo. Recién, en otra prédica, el pastor Maxi decía, tenemos que alinearnos con el mensaje, tenemos que alinearnos con la visión, tenemos que hablar un solo lenguaje. En este día quiero decirte que tienes que abandonar la práctica de escuchar las noticias, de leer los periódicos. ¿Por qué? Porque cuando escuchas las voces, hay temor, hay incertidumbre. Pero cuando tú escuchas a Dios y lees tu Biblia, Dios insufla fe adentro tuyo, te inspira para que puedas salir a la calle cuando podamos, salir a la empresa, salir a la vida, salir a la profesión, con una palabra de Dios en tu vida. Y Abraham dijo, no te hagas problema, hijo, Dios proveerá. Quiero decirte que las realidades están. Seguramente el muchacho, Isaac, él miró hacia su costado y dijo, ¿a dónde está lo que papá está viendo? No todo el mundo tiene que ver lo que tú estás viendo, pero Dios sabe que a donde te llevó, a donde te llamó, lo que te pidió, Él va a cumplir con lo que te habló. Entonces, dice la Biblia que prepararon todo. Y el muchacho estaba arriba del altar. Cuando Dios te pide lo que tú más quieres, e incluso aquello que de alguna manera tú sabes que tiene que ver con el plan de Dios, tú sabes que tiene que ver con lo que Dios te prometió, pareciera que Dios te lo da, Dios te lo quita. Y esto me recuerda a algo que dijo Job. Job, cuando cayó en la peor desgracia, perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió su salud. Lo abandonaron todos los que lo rodeaban normalmente, e incluso su propia esposa le dijo, ¿por qué no maldecís a tu Dios y te morís de una vez? Porque siempre las voces negativas estarán alrededor tuyo. Incluso hay momentos en que vos pensás y decís, pero ¿cómo esta persona que está al lado mío me puede decir esto? Pero tú tienes que escuchar a Dios. Escucha a Dios y recuerda su palabra. Y sabemos por la historia que dice que Job le creyó a Dios. Y Job, al final de la prueba, fue bendecido 7 veces. Dice que fue multiplicado, quintuplicado. Dios le bendijo enormemente. En este día, Abraham nos habla con un ejemplo claro. Dice que él puso al muchacho y el muchacho no sé si pensaría, como el sacrificio soy yo. ¿Qué está haciendo papá? Sin embargo, dice que escuchó claramente Abraham la voz de Dios. Cuando él levanta el puñal para clavárselo al hijo, dice, no le hagas daño al muchacho. Y simultáneamente escuchó
allí un carnero que estaba enredado, dice, entre las zarzas. Dios te llevará para decir hasta el límite, para ver dónde está puesta tu confianza. Tu confianza está en los ahorros, tu confianza está en tu empleo fijo, tu confianza está puesta en tus capacidades. Todo en algún momento Dios lo va a pedir al filo de lo que prácticamente no podamos soportar. Este es el tiempo para seguir dándole a Dios y poniendo en el altar todo, porque todo es de Dios. Quiero decirte que este es el tiempo para que nosotros le demos nuestras capacidades a Dios, le demos nuestro tiempo, le demos nuestra vida, le demos lo que Dios nos ha permitido administrar, dinero, empresa, porque Dios sabe que Él te va a proveer. Él sabe, y tú y yo tenemos que saber que Dios va a proveer, que si Dios pide, tú das. Pero si das, Dios sabe de tu corazón. Sabe que hay fe, que hay confianza, que hay seguridad en que Él no fallará. Este es el tiempo para experimentar que Dios no falla, que Dios cumple, que Dios sobrenaturalmente va a hacer cosas extraordinarias y sorprendentes, inimaginables. Creo que más que nunca se cumplirá la palabra de Dios. Cosas que no han subido al corazón del hombre, de tu vida, que no has escuchado, que no has visto, las vas a ver, las vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ante el momento crítico tiene que proveer. Dios está comprometido con nosotros, Dios está comprometido con tu vida. Pero repito, Abraham podría haber dicho: Dios, pero me pedís mi hijo ahora cuando me dijiste que ibas a hacer de mí una nación. Si me quedo sin hijo, ya soy viejo, mi hijo es un milagro que esté. Claro, porque él no se puso a pensar eso. Él dijo en su espíritu, en su corazón, por sus hechos lo hablan. Dijo: si Dios lo hizo una vez, yo era viejo, mi mujer era estéril y Él me dio este hijo, significa que si Dios hizo un milagro ayer, lo va a hacer hoy. Si lo hizo ayer y lo hace hoy, lo hará mañana. Di conmigo: si Dios hizo un milagro ayer, hace un milagro hoy, ¿por qué no lo va a hacer mañana? Tienes que creerle a Dios. Yo daría un aplauso ahí donde estoy. ¿Por qué? Porque esto nos insufla fe, esto nos infunde valor, esto nos ayuda a creer que el Dios en que estamos confiando y que nos ha hecho grandísimas promesas, el Señor las llevará a cabo. En esta noche, en ese lugar donde estás, separa todo lo que Dios te pide que des. No voy a limitarme a decir: da esto, aquello o esto otro. No, porque Dios a veces puede pedir todo. Si has escuchado la voz de Dios y hoy te habla nuevamente, dice la Biblia: no endurezcas tu corazón, sino que acciona en fe. Sí, Señor, yo estoy, acá tienes, acá te doy. Señor, me pongo delante de ti, toma mi vida. Te entregas totalmente, le das a Dios todo lo que te pide y vas a ver, Dios proveerá. Te bendigo, hijo.